Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis queridos alumnos, mis casi colegas? Bueno, tienen que echarle pichón porque todavía les falta un poquito, como 16 semanas más o menos, pero estoy seguro y convencido que todos vamos a terminar muy bien en este tan accidentado y un poco complejo semestre. Hoy vamos a hablar de recursos, tal y cual como hemos venido hablando en días anteriores. Ya al principio hablamos de lo que eran los recursos, luego nos paseamos por lo que es el recurso de revocación, después el recurso de auto, dimos los laxos y los parámetros para ejercer el recurso, llámese en el recurso de revocación o llámese en el recurso de apelación de auto. Hoy nos corresponde hablar del recurso de sentencia definitiva, más no definitivamente firme, en virtud que las sentencias definitivamente firmes no tienen recurso alguno. ¿Ok? Se dice, y es la norma la que lo establece de manera clara, precisa y concisa, que el recurso de sentencia definitiva solo se ejerce contra las sentencias dictadas por un juez de juicio una vez culminada la audiencia oral y pública mediante la cual existe el debate del acervo probatorio y lógicamente que una vez culminada esa audiencia, solo el juez debe tomar una decisión, llámese condenatoria o llámese absolutoria. Voy a dar un pequeño recorrido por lo que es este tema a los fines de que ustedes estén entendidos y luego entramos en materia, ¿vale? Si tenemos que leer, leemos y si tenemos que explicar algo, pues explicamos y hacemos y aplicamos la misma metodología que venimos diciendo. Las dudas que se presenten las plantean a través del chat que tienen ustedes allí y la ciudadana delegada me las hará llegar y yo con mucho gusto responderé todas y cada una de las inquietudes que se les pueda presentar. Fíjate, una vez terminada, me estoy trasladando al noveno semestre. Una vez culminada la sentencia, la audiencia oral y pública, el juez en ese momento pasa a dictar decisión. Él dice la norma que una vez culminada la audiencia oral y pública es con carácter obligatorio que debe dictar la sentencia, pero es probable que por la avanzada la hora o por lo complejo que pueda ser el acto o el juicio, no pueda dictar, pero tendrá que con carácter obligatorio dictar el dispositivo. ¿Qué es el dispositivo? Solo el pronunciamiento y se reserva el lapso que establece la ley de 10 días para publicar el cuerpo entero de la sentencia. Pero tiene que hacerlo saber en la misma audiencia, en el momento que vaya a dictar la sentencia. Vuelvo y repito, no importa si es condenatoria o absolutoria. Si vamos a pensar que dicta la sentencia absoluta, pues al día siguiente empiezan a correr los laxos. ¿Cuáles son los laxos? Ya decíamos nosotros en el recurso de revocación de 3 días. Ya decíamos nosotros en el recurso de apelación de auto de 5 días. Aquí son 10 días. 10 días que tiene la parte que tiene el principio de agravio, aquella parte que no ha sido favorecida por la sentencia. Una vez publicado el cuerpo entero de la sentencia, empieza al día siguiente a correr los 10 días o el lapso que establece la ley para que ellos impugnen esa decisión. Culminados esos 10 días, empiezan a correr sin notificación del juez para la otra contraparte 5 días para que ellos impugnen si tienen a bien hacerlo y si no, de todas maneras tienen que dejar correr el lapso establecido en la norma adjetiva penal. Culminado esto, entonces el juez de inmediato, dentro de las 24 horas, va a presentar o a elaborar o a encuadernar el proyecto de sentencia
con la causa y la va a enviar a la Corte de Apelaciones, a cualquiera de las salas que le corresponda el conocimiento de ello, a través de aquello que dice: yo apelo ante el Tribunal Acuo para ante el Tribunal Acuen, que es el Tribunal Superior Jerárquico, quien va a revisar, pero óigase bien, va a revisar solo, única y exclusivamente sobre los puntos que la parte que salió perjudicada señale. Recuerdan ustedes, lo hemos dicho en audios anteriores, que esto no es que yo quiero apelar porque quiero apelar, no, es tal y cual como se establece en la norma, que las 7 características que tiene, que más adelante las vamos a ver. De no ser así, de no dictarse la sentencia el mismo día que se celebró la audiencia y el juez se acoge al lapso que establece la norma de 10 días para la publicación del cuerpo entero de la sentencia, entonces en el día 11 empiezan a correr los 10 días para que la persona que quiera ejercer el recurso lo pueda hacer, y luego los 5 días y luego las 24 horas para que el juez lo envíe a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones, por supuesto, tiene que esperar dentro de los 3 días si la admite o no. Recuerda que la Corte de Apelaciones, la única forma que no admita un recurso de apelación es porque sea en tiempo no hábil, que la persona que lo está ejerciendo no tiene el legitimatio para hacerlo, o que ese recurso no sea recurrible tal y cual como lo establece la norma. Terminado esto, entonces ya más o menos tienen ustedes la noción de ello, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros hoy? Es la apelación de la sentencia definitiva contenida en el tema número 5. Dice lo siguiente: el recurso de apelación que se ejerce contra la sentencia definitiva, repito, mas no definitivamente firme, es un recurso de fondo, ya que tiene por norte impugnar el pronunciamiento mismo de la cuestión principal, que se debate en el juicio, constituyéndose en ambos efectos, ya que el conocimiento del juzgado Acuen suspenderá todos los efectos en la decisión impugnada. Recibido este recurso, vamos a ver cuál es la admisibilidad. Eso está en el artículo 443 de nuestra norma adjetiva, que establece lo siguiente: solamente es admisible este recurso de apelación contra la sentencia definitivamente firme, no, ojo, con la sentencia definitiva dictada en juicio oral. Lo decíamos a la introducción de este tema. Una vez visto este recurso, vamos a entrar en el punto 2 a ver cuáles son los motivos. También lo dije a la introducción del tema. No es que yo voy a apelar como se hacía con la vigencia o bajo el imperio del Código de Enjuiciamiento Criminal, que llegaba el juez y decía: no me gusta esta sentencia, apelo. Pero ¿apela de qué? El juez superior tendría que decir: Dios, ¿y qué fue lo que no le gustó a este juez, a esta abogada o a este abogado? Y tendría que leerse todo, en absolutamente todo. Aquí no. Aquí recuerden ustedes que este pedimento sobre el recurso lo van a hacer en un recurso que consta de 3 partes. Una parte, lo que les he dicho en oportunidades anteriores, es echar el cuento. ¿Qué voy a echar el cuento? ¿Cuál es la inconformidad que tengo yo con relación a esa sentencia que está dictando el ciudadano juez y que hoy estoy ejerciendo el recurso que prevé la Constitución y las leyes? 1. 2. Debo hacer un razonamiento lógico y jurídico de hecho y de derecho con fundamentación, donde voy a indicar con lujo de detalles cuál es la norma que el juez Acuo violentó y que yo quiero que el juez Acuen lo revise y la corrija a mi favor. Y 3, lo que llamamos nosotros el petitorio.
tenemos que pedir, pedir y pedir, porque no sabemos si están por darnos. Y mientras no pedamos, no nos pueden dar. ¿Ok? Dicho esto, entonces vamos a entrar a lo que llamamos nosotros los motivos. Solamente son por estos y no hay otra forma de intentar violentar la norma con argumentos que no estén contemplados para el ejercicio de este recurso. Dice, deberá fundamentarse la apelación bajo los siguientes motivos. 1. Ojo, mucho cuidado, por favor. Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio. ¿Recuerdan ustedes los principios fundamentales o garantías procesales aunado a las garantías constitucionales? ¿Recuerdan ustedes principios de oralidad? Artículo 14, creo que es, si la memoria no me llega a fallar. Publicidad, el 15, ¿recuerdan? Concentración, también, ¿ok? Y entonces, si hay alguna violación de ellos, o la concentración, o la inmediación, o la oralidad, pues lógicamente que se está violentando una norma que establece la norma adjetiva y ese es motivo para ejercer uno de los recursos o por uno de esos motivos. 2. Falta de ¿qué? De concentración. Lo decíamos, de contradicción. Ese es otro principio. ¿Lo recuerdan? El artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando decimos nosotros, por ejemplo, fuiste tú. Si yo digo que sí, no tengo por qué realizar una audiencia y lógicamente que terminaríamos este proceso por la vía atípica, que es por una resolución de un auto razonado y fundado, que al agarrar o al coger o al tomar fuerza definitiva, cosa juzgada, pues automáticamente se convierte en una sentencia interlocutoria. ¿Ok? Entonces, falta de contradicción. Si yo digo, fuiste tú y me dice que no, pues lógicamente que allí existe la contradicción y entramos nosotros en uno de los motivos. O falta de ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está señalando o está acusando al fiscal del Ministerio Público? ¿Sobre qué se versaron las pruebas? ¿Sobre qué se versó la audiencia oral y pública? Fue, por ejemplo, por un delito de homicidio simple, tipificado en el artículo 405 del Código Penal venezolano. No es que el juez después, sin hacer la advertencia, me vaya a decir, y usted va a ser condenado por un delito de homicidio calificado o por otro delito que no esté establecido y que no se haya demostrado lo contrario. De tal manera, pues, que entonces el motivo 2 es la falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Puede haber contradicción también en las pruebas, puede haber también contradicción en esto que acabamos de decir. Esto no concuerda con aquello y eso es otro de los motivos. 3. Quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales de los actos que causen indefensión. Recuerdan que en el audio pasado hablábamos nosotros, y eso lo vieron ustedes en noveno, cuando decíamos nosotros el famoso recurso de revocación. De repente, en el momento, si la memoria no falla, el ejemplo que pusimos, donde estaban interrogando a una persona, llámese testigo o el imputado, y entonces decía el abogado, objeción ciudadano juez. ¿Lo recuerdan, verdad? Ok, y entonces el juez decía, lo conozco o se me pronuncio al final de la sentencia, y que nosotros dijimos en esa oportunidad, déjeme constancia, ciudadano juez. Entonces es allí.
es probable que ello me haya causado a mí una indefensión. Entonces cae aquí en donde dice quebrantamiento u omisión de formas no esenciales. Son formas no esenciales. Es una forma en la cual yo hice la objeción, él no me paró, yo agarré, ejercí el recurso de revocación, pero para el recurso de revocación él me tiene a mí que negármelo a través de un auto razonable fundado y entonces me causa indefensión y allí está uno de los motivos que está contemplado en el numeral tercero del artículo 443 para que nosotros podamos ejercer sobre ese motivo un recurso de sentencia definitiva, mas no definitivamente firme. 4. Cuando éstas se funden pruebas obtenidas ilegalmente o incorporadas con violaciones a los principios del juicio oral. ¿Cuáles son los principios del juicio oral? Eso es por todo sabido. Vuelvo y repito, los principios procesales contenidos en la norma adjetiva desde el artículo 1 hasta el artículo 23 de nuestra norma en comento o violación de alguno de los principios que contempla nuestra Constitución de la República. 5. Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Artículo 444. Una norma jurídica. Inobservancia o errónea inobservancia de ella. Esté aplicando yo, por ejemplo, estábamos ventilando un juicio por homicidio culposo, no hicimos la salvedad que creo que le explicaron en el 9º semestre y entonces al final lo voy a condenar por un homicidio simple o por un homicidio calificado o por otra cosa que no es o que no guarda relación con lo que se estaba ventilando en este juicio. De tal manera, pues, que mis queridos alumnos, por allí estamos nosotros con testes y debemos estar muy preparados y tener muy en cuenta cuáles son los motivos para poder ejercer el recurso. Fíjate que ya no es como yo quiero, es como dice la norma. Y la norma hay que respetarse, ¿ok? Punto 3. Interposición. Ya lo expliqué al inicio del video, sin embargo, vamos a leerle para que podamos tener base y sustento legal sobre lo antes dicho. Dice, el recurso de apelación contra la sentencia definitiva se interpondrá por ante el juez, acuen o acuo. Yo creo que es por el acuo, ¿verdad? Porque es por ante el tribunal que dictó la sentencia. ¿Ok? Dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha en que se dicta la sentencia o la publicación. Les dice la salvedad. Si lo dice el mismo día que terminó la sentencia, al día siguiente. Y si acogió a lo que establece la ley de los 10 días, empieza a correr en el día 11. ¿Ok? Los 10 días para ejercer el famoso recurso. Dicho recurso deberá ser interpuesto en escrito, fundado en el cual se expresará concreta y separadamente cada motivo, con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad, no podrá aducirse otro motivo. Más claro, no canta un gallo, no me van a decir que el agua ahora viene turbia. Está el agua clarita, ¿ok? Clarita. Un documento escrito, fundado, que consta de 3 partes. Una parte narrativa, una parte emotiva y una parte de petitorio, ¿ok? Para acreditar un efecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o de la sentencia del recurrente. Por eso es muy importante cada vez que nosotros hagamos algo, si bien es cierto, es oral y público, tal y cual como lo establece la norma, no menos cierto es que déjeme constancia, ciudadano juez. Eso déjeme constancia es un principio que debe contener y que se debe dejar registrado en las actas o en la acta de la audiencia que es llevada por el ciudadano secretario
de la audiencia. La promoción del medio de reproducción se hará en el escrito. Eso es lógico. Yo debo promover en el mismo escrito cuáles son los elementos que me llevaron a mí a decir que esa decisión no está ajustada a derecha, que hubo una violación, una errónea interpretación de la norma, y es por ello que estoy ejerciendo el recurso de apelación de sentencia, y esto está tipificado en el artículo 445 de nuestra norma en comento. No me vayan a decir, ¿y cuál es la norma en comento? ¡Ayuden! ¿Y cuál es ayuden? Pues el mismo Código Orgánico Procesal Penal. ¿Estamos claros? Perfecto. Ok. Decíamos también al inicio, en la introducción del video o de esta clase, la contestación. ¿Recuerdan ustedes que en el recurso de revocación no era obligatorio contestarlo? ¿Recuerdan ustedes que en el recurso de apelación de auto es imperativo? Obligan al juez a notificarle a la otra parte que la contraparte ejerció un recurso. Aquí no. Aquí la contraparte tiene que estar pendiente, porque en el momento que dictaron la sentencia, si la publicaron el mismo día que dictó la sentencia, pues están a derecho. Y si por lo contrario no estaba allí, el mismo juez tuvo que haber dicho, y quedó sentado en actas donde dice: me reservo el derecho que establece la norma, y por tal razón empieza a correr el lapso para ejercer este recurso en el día 1º. Entonces, cuentas claras conservan amistades. No quiero piedras en mi camino. Les agradezco, mis casi colegas, casi. Todavía les falta un poquito. ¿Ok? Entonces, vamos al punto 4. Contestación del recurso. Presentado el recurso, las otras partes sin notificación previa podrán contestarlo dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso para su interposición, o en su caso promuevan pruebas. El tribunal, sin más trámites, dentro de las 24 horas, también les expliqué esto, al vencimiento del lapso que se deben establecer y que se deben dejar vencer completos, remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida que lo primero que tiene que decir la Corte de Apelaciones, la sala que le corresponda, es: ¿le doy entrada o no le doy entrada? ¿Es admisible o no es admisible? ¿Cuándo no debe ser admisible? Se hizo en tiempo fuera de la norma. Usted tenía 10 días para ejercer el recurso. Vino el día 1º, está fregado. En mi pueblo se llama jodido, no sé en el de ustedes, pero está fregado, no tiene chance. 1. 2. Yo puse al inicio de la clase un ejemplo, creo que con la señora delegada, donde dije: vengo a apelar. Y resulta que yo no tengo nada que ver con esta señora. No soy su abogado, no estoy autorizado por ella, pues entonces no estoy legitimado. No tengo el principio de legitimatio, y por tal razón tampoco puede ser admitido. O que ese recurso no es imputable, o perdón, no es recurrible. Y si no es recurrible, el juez de apelaciones automáticamente tiene que rechazarlo. Si no se dan ninguna de estas 3 circunstancias, obligatoriamente la Corte de Apelaciones tiene que entrar a conocer. ¿A conocer sobre qué? Sobre la sentencia apelada. ¿Pero sobre qué? Sobre los puntos que se le señaló el juez que ejerció, el abogado que ejerció el recurso. ¿Recuerda los motivos? Y uno por uno. No es que, bueno, aquí hay uno del numeral 1, aquí hay otro del numeral 2, aquí hay otro del 3, del 4 y del 5. Voy a meterlos todos en un saco. No. Si tienen 20 motivos, usted tiene que hacerlo uno por uno. Uno por uno. ¿Ok? Esto está establecido en el artículo 446 de nuestra norma en estudio en la tarde de hoy. Procedimiento. La Corte de Apelaciones, dentro de los 5 días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá
sobre la admisibilidad o el recurso. Discúlpenme ustedes este lapso mental que tuve. Es no de 3 días, sino de 5 días. Por favor, discúlpenme ustedes. Los gochitos tenemos derecho a que nos equivoquemos, ¿ok? Pero es de sabios reconocerlo. Pero yo estoy seguro que ya ustedes estaban pendientes de, no, eso no es así, ¿ve? Pero ya lo aclaré. Discúlpenme ustedes esto. Dice, la Corte de Apelaciones entre los 5 días siguientes a la fecha del recibo a las actuaciones decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Vamos a verificar en estos días si se dan estos 3 supuestos, la echamos para atrás. Si no se dan, entramos a conocer. ¿Ok? Dice, si estima admisible el recurso, fijará una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 5 ni mayor de 10, contados a partir de la fecha de su acto de admisión. Es decir, terminados los 5 días, empiezan a correr 10 días y para decidir. Y dentro de esos 10 días, el juez de apelaciones o el juez ACUEN o el juez superior jerárquico fija una audiencia que no puede ser ni menos de 5 días ni puede ser mayor de 10 días. ¿Ok? El que haya promovido pruebas, eso también creo que está claro. Quien alegue debe probar. Si yo promuevo pruebas de otras pruebas que no estaban allí y que vinieron al conocimiento y que para sustentar sobre estos motivos que yo tengo aquí por falta de estado de indefensión o por cualquier norma que no aplicó el juez como debería hacerlo, entonces yo debo promover pruebas. Y si yo las promuevo, lógicamente que debo solicitar al ciudadano secretario que extienda sendas notificaciones de citación a los fines de yo poderlas llevar y promoverlas y llevar el día de la audiencia para que sean estudiadas por la Corte de Apelaciones, que es un tribunal, no sé cómo se llama eso cuando son 3. ¿Cómo será? Creo que deben de saberlo, ¿ok? Se lo dejo para el estudio de ustedes. Esto está tipificado en el artículo 447 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Cumplido con todo y cada uno de estos requisitos, de inmediato vamos a entrar a la audiencia. Dice, la audiencia se celebrará con las partes que comparezcan y sus abogados, quienes debatirán oralmente sobre los fundamentos del recurso. En la audiencia, los jueces podrán interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso. La Corte de Apelaciones resolverá motivadamente con las pruebas que se incorpore y los testigos que se hallaren presentes. Decidirá al concluir la audiencia o en el caso de imposibilidad por la complejidad del caso o por la avanzada de la hora dentro de los 10 días siguientes. Eso lo establece la norma y lo dijimos anteriormente. 10 días, ¿para qué? Doy el dispositivo ahorita, pero el cuerpo entero de la sentencia la voy a publicar dentro de los 10 días. Dentro de los 10 días. ¿Ok? Entonces deben empezar ya en este caso. De acuerdo a ello, ya no una sentencia definitiva, recurso de apelación de sentencia, sino ya iríamos a ejercer otro recurso que veremos en la próxima clase, que es el recurso extraordinario de casación que debe ejercerse contra las decisiones emanadas de la Corte de Apelaciones. Dice, la inasistencia del recurrente o el recurrente a la audiencia no implica su desistimiento del recurso. El juez dicta el pronunciamiento que debe dictar y eso lo ampara el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal. Decisión, no como las canciones que decisiones, no. Estas son las decisiones sobre las cuales versa este procedimiento. Vamos a revocar la sentencia, vamos a modificar la sentencia o vamos a dejar igual la sentencia. ¿Ok? Por eso se dice que los recursos se estudian y se resuelven
para confirmar, para modificar o para revocar. Decisión. Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso de alguna de las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 444, de este artículo anulará la sentencia. Y si anula la sentencia, ¿qué debe hacer? Pues automáticamente va para atrás para que este señor que llamamos nosotros juez de juicio que dictó la sentencia se desprenda de él, vaya a otro tribunal con la misma jurisdicción y la misma competencia para que se realice una nueva decisión con jueces diferentes. ¿Recuerdan la prohibición que dijimos nosotros al inicio? Ningún juez puede conocer su propia sentencia a menos que quepa recurso de revocación, que toco el procedimiento más no el fondo. ¿Ok? Esto está establecido. Entonces, como dije, si es el contenido en el numeral 2 y 1 del artículo 444. Solo podrá anularse la sentencia impugnada y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral cuando el quebrantamiento ocasionare a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente por la declaratoria de la nulidad. Ojo, si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso por la causal prevista en el numeral cuarto del artículo 444 de este código, solo podrá anularse la sentencia impugnada y ordenar la celebración de un nuevo juicio cuando la prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral resulten determinantes y fundamental para el dispositivo del fallo. Recuerden ustedes que las pruebas, como dice aquí, las pruebas deben hacerse de acuerdo al principio de la oralidad y tiene que ser, por ejemplo, una prueba que sea necesaria, que sea lícita, que sea pertinente y que sea legal. Y que estas pruebas fueron logradas a través de lo que establece la norma y no en contravención a ella. ¿Ok? Esto ya, vuelvo y repito, está contenido en el artículo 444 de nuestra norma adjetiva en estudio. Si se trata de un error en la especie o cantidad de la pena, la Corte de Apelaciones hará la ratificación que proceda tal y cual como lo prevé el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal. Libertad, libertad y libertad. Esa es la regla, la excepción es la privativa de ella y por eso nosotros podemos recordar, seguro estoy que se lo saben, el contenido del artículo 8 y el artículo 9 de nuestra norma adjetiva. 1. Presunción de inocencia. Toda persona se considera inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario a través de una sentencia definitivamente firme y condenatoria. Y hasta los actuales momentos, todavía la persona, si viene condenada, es inocente, porque no hay una sentencia definitivamente firme, por cuanto todavía tenemos este recurso y nos falta todavía el recurso que llamamos nosotros extraordinario de casación. Y luego hay otro que tenemos nosotros en el tema 7, que es el recurso de revisión constitucional. Si se hallaren, después de la sentencia definitivamente firme, condenatoria, elementos que podamos demostrar nuestra inocencia y por lo tanto nuestra exculpabilidad en ese hecho por el cual hayamos sido juzgados. El artículo 9 de la norma dice libertad, libertad, libertad y libertad. Todos tienen que ir en libertad a un juicio, a menos que se cumplan 3 requisitos establecidos en la ley. 1, que haya suficientes elementos de convicción para presumir que la persona cometió el hecho, o por lo menos participó en ella. 2, suficientes elementos de convicción para presumir, fíjate, presunción, presumir que él puede tener o puede haber peligro de fuga por las circunstancias en que se realizó el hecho.
y por ello entonces lógicamente que vamos a dictar la privativa. En este caso no, vamos a pensar, en este caso viene privado de la libertad, pero si sale absolutoria automáticamente debe soltarlo. Si no está presente, el juez de inmediato debe llamar al centro de reclusión para que lo pongan en el resguardo para salvaguardar su vida hasta que le llegue la boleta de excarcelación, que debería ser de inmediato en el caso de que la jurisdicción o la justicia funcione a cabalidad tal y cual como lo prevé la Constitución y las leyes. Dice el punto 8, libertad del acusado. En base al principio garantista del respeto a la dignidad, fíjate, respeto a la dignidad, artículo 9, artículo 10 del COP, por que efecto de la decisión del recurso deba cesar la privación de libertad del acusado, la Corte de Apelaciones ordenará su libertad, la cual se hará efectiva en la sala de audiencia. Si está presente, artículo 450, y si no está presente, pues como le dije anteriormente, llena de inmediato la boleta de excarcelación, llama al centro de reclusión y le dice, señores, pónganme a resguardo a este señor que ya va la boleta de excarcelación. Esto es todo el tema número 5 con relación a el recurso de apelación de sentencia. Mañana espero recibir los trabajos. Aquellos que dijeron por ahí en los chats, corta y pega, lo pueden hacer. De repente corto nota, pego poca nota. Corto nota, pego nota. ¿Ok? Y váyanse preparando entonces para el examen. No sé si lo deberíamos hacer mañana mismo también, un pequeño examencito. O de todas maneras, cualquier cosa les lo hago saber por el chat y es probable que hagamos un pequeño examen, un pequeño ejercicio mental sobre qué es lo que van a hacer ustedes cuando sean los abogados de la República, ya habilitados por la ley y por la Constitución para ejercer el derecho, que es una hermosa carrera que deben tener ustedes presente, y más si decidieron escoger esta carrera. Mis queridos alumnos, un honor haberlos tenido a través de este video. Que Dios me los bendiga. Feliz tarde para todos. Cuídense, pórtense bien. Si se van a portar mal, me echen una llamadita. Eso sí. Ok, chao pues.